tardes a todos. Maestra Patti. Hola. Hola, buenas tardes, maestra Patti. Buenas tardes, maestro Horacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos a 2 minutitos. Sin embargo, la sala, recuerden que se llena con 100 personas para estar en vivo. Después, esta sesión será retransmitida a través del canal de YouTube. Les haremos llegar el enlace a los demás para que puedan también ser partícipes de esta conferencia. Entonces, me voy a permitir iniciar. Muy buenas tardes a todos los presentes. A nombre de la Centenaria Escuela Normal del Estado Ignacio Manuel Altamirano, nuestros directivos, el maestro Víctor Manuel Flores Jaimes, la subdirectora administrativa Dulce Carolina Ramírez y la subdirectora académica Abigail Arcos Bellos, a través del área de tutorías a cargo del maestro Napoleón Anaya y su servidora, la maestra Patricia Calvo, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada Literatura y Música en tiempos de pandemia. Estará a cargo del maestro Horacio Adame Hernández. Me permitiré compartirles brevemente una información académica del maestro. Es nuestro compañero en la institución, muy estimado y lo apreciamos bastante. Es docente de la Centenaria Escuela Normal del Estado, Ignacio Manuel Altamirano. Director también de la revista pedagógica CN21. Es productor y conductor de programas radiofónicos, culturales en Radio Guagro, narrador oral de historias, aficionado a cocinar, cantar, leer literatura, a ver teatro y a escuchar buena música. Escribe sus ocurrencias literarias y sus canciones de vez en cuando. No cursó estudios de literatura, comunicación ni de docencia, pero ama incursionar en estas áreas. Autor de los libros 12 poemas universales, La OPEP y la dinámica del mercado internacional, Reflexiones compartidas, Canasta de fantasías, En el jardín del tiempo, El placer de lo efímero y música, Comentarios y algo más. Actualmente imparte la asignatura de literatura infantil. Y antes de ceder la pantalla al maestro, les pido por favor muy amablemente mantengan sus micrófonos apagados. Habrá algún momento al finalizar la conferencia para hacer preguntas, comentarios, alguna felicitación, o bien pueden utilizar también el chat para hacerlo. Entonces, dicho esto, maestro, es un gusto que esté con nosotros. Le cedo la pantalla y es todo su tiempo. Adelante. Ayúdame, lapicito, a hacer limpia mi tarea. Ya te saqué buena punta, tengo abierta la libreta. En ella cada cuadrito es un rollo de sembrar. Cada letra una semilla que el lápiz forjando va. Bueno, pues vamos a iniciar esta charla con esta canción de los hermanos Rincón. Y esto sirve precisamente para introducir el tema de la música y la literatura en tiempos de pandemia, pero también dentro de las acciones educativas que realizamos en estas etapas de confinamiento. Muchas gracias, maestra Patti, por la presentación, gracias por la invitación, gracias a todos ustedes que están presentes en este medio virtual. Bueno, el título de la charla mueve a múltiples interpretaciones. Así planteado, de manera general, música y literatura en tiempos de pandemia, nos genera múltiples preguntas. Por ejemplo, ¿para qué? ¿Para qué la música y para qué la literatura? Bueno, pues tiene distintas respuestas. En primer lugar, para crear, para escribir nuestra propia literatura, para hacer literatura, pues nosotros. Segunda, para consumir, es decir, leer lo que otros escriben y escuchar lo que otros componen, musicalmente hablando. Pero también nos sirve para recrear una canción, es decir, darle un nuevo giro, un nuevo sentido. Con mis alumnas de literatura infantil hemos hecho un ejercicio, por ejemplo, de cambiarle la letra a algunas melodías, ¿sí?
con la finalidad de enviar un mensaje pedagógico a los niños, un mensaje pedagógico a los niños. Para eso ellas deben aprender a versificar correctamente, de tal manera que exista compatibilidad entre el fraseo melódico y la versificación, la métrica versificadora, ¿sí? Y la rima, por supuesto. Entonces, para recrear también nos sirve la literatura y la música. Ahora, ¿cómo recreamos una historia que ya está escrita? ¿Cómo podemos recrearle, es decir, darle un nuevo sentido? El cuento de Caperucita Roja, el clásico, la clásica historia de Charles Perrault, nos plantea pues una historia muy plana, muy llana, ¿sí? Que si, por ejemplo, tenemos algún mensaje específico que plantear a nuestros alumnos de preescolar, de primaria, pues de lo que sea, pues a lo mejor le podemos cambiar, ¿verdad? ¿Qué les parecería, por ejemplo, si el lobo es un lector aborazado y Caperucita es una muchachita a la que no le gusta leer? Y el lobo, en lugar de querer tragársela, la quiere invitar a que sea una lectora estupenda. Entonces, por ahí le podemos dar el giro al cuento. A lo mejor me podrán decir, ay, maestro, es que va a confundir a los niños porque la historia no va así. Pues efectivamente la historia no va así, pero no se va a generar ninguna confusión porque lleva toda una intencionalidad pedagógica, ¿sí? Y esa se la tiene que imprimir el narrador, el que está diciendo la historia, ¿sí? Entonces podemos replantear, insisto, una canción, una historia y a veces también hasta un poema. Es bueno ejercitarlo. Pero bueno, esto es parte de las respuestas que me estoy dando y se las comparto a estas tres preguntas iniciales, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para crear, para consumir o para recrear? Yo creo que para las tres cosas nos sirve la música y la literatura, ¿sí? Porque también es muy placentero, sobre todo en estas épocas de confinamiento, en estas épocas en donde existen muchos miedos en la calle, en la casa, y se generan múltiples situaciones indeseables, tanto psicológicas y espero que no físicamente, y la literatura puede ser una fuente de placer, no tan solo de distracción, sino de placer para por lo menos estarnos generando un mundo diferente al horripilante mundo que nos puede estar atosigando en otros lugares. Y la música igualmente. Pero la buena música, estoy hablando de la buena música, que no endurece, que no aturde, sino la que atrapa nuestros sentidos y nos impulsa, digamos, a tener una mayor visión sensible que compartir, en el caso de ser maestros, pues con nuestros alumnos, con nuestros compañeros, con las personas a las que tratemos. Esas son las bondades, tanto de la música como de la literatura. No es una pérdida del tiempo, no es un hobby, no es un pasatiempo, ¿no? Sino es algo que tiene que ser consustancial a nosotros para auxiliarnos, no tan solo pedagógicamente, sino también para vivir mejor, para enriquecernos como personas. Ahora bien, los usos de la literatura y de la música. Bueno, pues le podemos dar un uso personal, como ya lo dije, ¿sí? Como satisfacción propia, para llenarnos el alma, ¿sí? No tan solo nos estamos llenando a leer de palabras, no, nos estamos llenando de imágenes, de ideas, incluso podemos viajar. Hay tantas novelas excelentes, estupendas, que nos describen con una narrativa verdaderamente magistral, ¿sí? Paisajes de regiones que tal vez nunca visitemos, pero que al leer esas páginas pareciera que lo estamos haciendo, ¿sí? Entonces, a eso nos lleva también la literatura. Por el otro lado, la música, en un momento de zozobra, de inquietud, de repente nos ponemos a escuchar el concierto para clarinete o el concierto para flauta y orquesta de Mozart, y no sé, como que de repente nos calmamos, como que de repente esa inquietud, esa zozobra, ese nerviosismo que cargábamos se convierte en una placidez confortable. Y esto también
es una fuente de placer personal. Ahora, también le podemos dar un uso pedagógico, por supuesto, esto es deseable, ¿sí? Me parece un grave error considerar a la música solamente como un acto meramente incidental o para ambientar una situación pedagógica. No, la música es mucho más que eso, es mucho más que eso. Un sonido puede ser generador de ideas, ¿sí? Por ejemplo, no sé si pueden ustedes buscar, ya terminando la charla, el poema sinfónico Los Pinos de Roma, sobre todo la parte final, ¿sí? Los pinos, y el pini su la vía Apia, los pinos sobre la vía Apia, el redoble de los tambores, parece que estamos viendo un desfile marcial. Y si nos vamos antes, el canto de los jilgueros, ¿sí? En los bosques de Villa Borghese. Hagan de cuenta que estamos en los bosques de Tlacotepec, en los bosques de la Sierra Guerrerense, a las 7 de la mañana, escuchando ese canto precioso, los cantos entre el jilguero, el sensontle, el clarín a lo lejos, ¿sí? Pareciera que están formando una orquesta entre todos ellos. Entonces, eso nos genera ideas también, y precisamente de lo que se trata en la educación, pues es también de generar ideas, no nada más instruir, ¿sí? Entonces, esas son algunas, pues algunas respuestas a estas preguntas. ¿Para qué? ¿Para qué la música y para qué la literatura? Pues ya hemos visto que nos sirve, pues de mucho. El semestre pasado, tuve una gratísima experiencia antes del inicio de esta pandemia, ¿sí? Tanto en un jardín de niños de Tierra Colorada como en la escuela normal cuando iniciamos el semestre. La experiencia consistió en compartir una historia. Fui a Tierra Colorada, al jardín de niños Gabriela Mistral, y por ahí les conté un cuento que en realidad pues no era un cuento, en realidad fue una amalgama de varias novelas, ¿sí? La Isla del Tesoro de Stevenson, Robinson Crusoe de Daniel Defoe, ¿sí? Y alguna historia por ahí que fui bordando a la luz precisamente de estas dos novelas espléndidas, ¿sí? Y lo traté como un cuento, y de repente cuando sentí que podía ser muy plana la historia, ¡prum!, hice una pausa y les canté una canción dentro del cuento, inventándoselas, ¿sí? Creo que para eso nos sirve la literatura también, para eso nos sirve. ¿Cómo hacer que los niños se imaginen el vivir solos, aislados del mundo, en una isla solitaria? ¿Qué hacer? ¿Sí? Posesiónense, niños, del personaje de Robinson Crusoe. Imagínense que era un niño el que estaba ahí, que era un niño y que no había tiendas para comprar nada, no había mercados para comprar víveres, pero tenía que comer, y tenía que vestir, y tenía que resguardarse del clima, ¿sí? ¿Cómo hacerle? Y tenía que hacer algo para, pues, imaginarse que no estaba solo estando solo, ¿sí? Entonces, así discurrió una historia, ¿sí? Inventada a partir de dos novelas, ¿sí? De dos novelas que son además larguísimas. ¿Qué hubiera sucedido, pregunto, si se me hubiera ocurrido nada más contarles la novela de Robinson Crusoe? Pues a lo mejor no sucede nada, nada extraordinario. A lo mejor lo único que hubiera provocado hubieran sido bostezos, ¿sí? No. Entonces, esta es parte de esa recreación literaria, y juntarla cuando sintamos, cuando pulsemos que nuestra audiencia comienza pues a inquietarse, darle un giro. El narrador debe tener esa habilidad justamente, ¿sí? Justamente saber pulsar a su audiencia para saber improvisar en el momento justo y no se le desbalaje. Eso
Esa es una recomendación. Y esto me lleva a pensar también en que cómo debiéramos trabajar la literatura infantil en las escuelas normales, ¿sí? ¿Cómo se debe trabajar? ¿Cómo se debiera trabajar? ¿Sí? Bueno, pues, a ver, solicito. Ya estaba. Hay un micrófono abierto por ahí que no me está, que me está causando ruidito. ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. ¿Cómo debiéramos trabajar la literatura infantil dentro de la escuela normal? Para empezar, un semestre se me hace pues muy poco, porque hay mucho que poner en juego aquí. Hay mucha riqueza que explotar precisamente de la literatura y de la música para niños, ¿sí? Mucho territorio, un territorio muy fértil. Y pues un semestre realmente es muy poco. Aquí las escuelas normales tienen un reto, ¿sí? Ampliar el contenido, pero no tan solo ampliarlo en tiempo, sino en intensidad, ¿sí? En intensidad y abordarlo no de una manera tan escolástica, es decir, a ver, la primera unidad me debe indicar que debo trabajar estos contenidos, bla, 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 sino que también darle, pues, un poquito de libertad al maestro, o más bien mucha libertad, que es lo que se requiere en estos casos, porque a la literatura no hay que comprimirla, menos a la música, pues para ir planteando también sus propios contenidos, ¿sí? Con base en la experiencia que posea, Esto es fundamental. Bueno, vamos haciendo una pausa nuevamente, ya que estamos hablando de no aturdir al auditorio con tanta palabrería. Dentro de las experiencias hermosas que he tenido en las visitas a los jardines de niños, que me encanta andar precisamente pasando a los salones, cantándoles canciones a los niños, haciéndoles preguntas, y de repente se encuentra uno también con preguntas comprometedoras que le hacen a uno, y ya no sabe uno salir del hoyo. A veces la mejor manera de salir es con una canción. Andando precisamente en esos caminos pedagógicos, ¿sí? Surgió esta canción cuando iba a visitar una hermosísima comunidad. Por un caminito de tierra y mojado, yo voy caminando hacia el otro lado, bajo de las nubes que son algodones, voy para mi escuela cantando canciones cerca del arroyo que está más allá. Corto lindas flores para mi mamá cerca del arroyo que está más allá. Corto lindas flores para mi mamá. Pues esta es una canción que surge, va uno hacia la comunidad por un caminito, ¿sí? Y llegan las ideas, y llega la melodía, y llegan los versos, ¿sí? Y ya lo único que falta es llegar a cantarla con los niños, ¿sí? Con los niños. Y los niños la cantan con mucho entusiasmo. Vieran ustedes cómo actúan los niños cuando se sienten en confianza y cuando se pone uno a cantar con ellos. Es verdaderamente emotivo, es emocionante, ¿sí? Porque se logran muchas cosas con ellos, se logra atrapar su interés. Y atrapando el interés del niño, podemos hacer maravillas con ellos. El problema es cuando no logramos atrapar ni una mosca siquiera. Ese es el gran problema, ¿sí? Entonces, aquí está precisamente también una de las riquezas que tiene la música, pero también la literatura, porque ¿de dónde creen que surgen?
las letras de las canciones. O surgen de la nada, o surgen nada más porque las musas llegaron a la mente de quien compuso la canción. No, detrás de todo ello hay antecedentes de lectura y de estar escuchando música, de familiarizarse con las palabras, con las ideas, pero también con las melodías. Y así es como van surgiendo estas obras, estas canciones. Es decir, esto no nace de la nada, no es porque uno tenga talento, no, no, no. Todos somos talentosos, todos, ¿sí? La única diferencia es qué hay detrás de lo que hacemos, qué hay detrás de todo eso, ¿sí? ¿Cuántas horas de lecturas, cuántas novelas perdónenme la palabra, nos hemos chutado, ¿sí? Hemos leído, ¿sí? ¿Qué ideas de esas novelas, de esos relatos, de esos cuentos, de esos poemas, de veras nos han cautivado y se nos han quedado aquí? ¿Cuántas frases melódicas de todo lo que hayamos escuchado se nos ha quedado en la mente y en el alma y podemos ponernos a escribir nuestros propios cantos? Dice uno, ay, es que yo no nací compositor, yo no estudié para compositor. Pues no, pero a veces hay que hacerlo. A veces hay que hacerlo y muchas veces hay que hacerlo para salir al frente a alguna situación determinada en la escuela, ¿sí? Pues es un recurso, es un recurso. Y me extraña que los planes de estudio de las escuelas normales, y más me extraña el trato, diría yo, grosero que la Secretaría de Educación Pública le otorga a los maestros de música al considerarlos simples acompañantes. Es el acompañante, no porque, la maestra es otra, o el maestro es otro. Él es nada más, es un tocador de guitarra, ya, un bohemio. No, lo estamos subajando, cuando se debe tener un papel centralísimo, precisamente. Ahora, lo ideal incluso es que todos los que trabajamos en la educación básica y normal, no tuviéramos necesidad de acudir a un maestro de música porque lo podemos hacer nosotros. Yo creo que eso lo debiéramos hacer nosotros también, como parte de nuestra formación y de nuestra obligación. Y aquí va otra propuesta, ¿sí? Que debiera ser obligatorio el aprendizaje de un instrumento musical dentro de las escuelas normales. Mucho se ganaría. A mí se me hace mucho más importante que un alumno sepa tocar la guitarra, la flauta, el violín, no sé, que por ejemplo o que no tenga errores, por ejemplo, en un documento de investigación y que ponga correctamente las citas APA, ¿sí? Digo, los niños del jardín de niños de primaria, por favor, no les vamos a andar hablando de la Asociación Psiquiátrica Americana y su nomenclatura para citar una fuente bibliográfica. Por supuesto que no. Yo creo que nos van a agradecer más, y sus padres y sus madres también, que los enseñemos a cantar, que les enseñemos una canción y que a lo mejor, como hace mi amigo Edwin Iván Colchero Mazón en su escuela primaria que no se quiere salir desde hace muchos años, enseñarles a tocar la guitarra también. ¿Sí? Yo creo que eso nos los agradecerían mucho más nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, esta es otra propuesta que por ahí les hago. Bueno, pero hay un problema con esto de la lectura en tiempos de confinamiento, y me van a decir, ¿cuál? Pues que a lo mejor tenemos pocos libros en casa. Los libros se quedaron en la biblioteca, o se quedaron en el caso, por ejemplo, de las estudiantes que no son de aquí de Chilpancingo, pues se quedaron en el cuarto que rentan y no tienen material de lectura más que los hermosos textos ahí de teoría pedagógica, ¿sí? Que sus profesores los obligamos a leer. Y me van a decir, entonces, ¿qué leemos, maestro? Bueno, pues hay en la red, en internet, bibliotecas estupendas. Les voy a compartir estas imágenes antes de continuar con esta plática, ¿sí? Precisamente algunas recomendaciones de enlaces. A ver, déjenme.
ver, una ventana. No, no es esto, no es esto, no es esto. Tengo que abrir primero el enlace. Y ahora sí, presento. Aquí está. Me dice, por favor, maestra Patti, si ya se mira. No, maestro, aún no lo podemos ver. Está cargando. Ah, perfecto. Ya, justo ahí está apareciendo. Ah, muy bien. Bueno, pues miren, aquí tenemos... Perdón que lo interrumpa. Nada más si nos comparte en modo de presentación para que se vea un poquito más grande. Ah, ya. Sí, ahorita lo hago. En la parte de abajo, ¿no? A ver, ¿ahí se ve bien? Sí, se ve mejor. Igual en la parte de abajo, en la parte derecha. ¿Dónde está la copita? Ajá. Esa. ¿Ya se ve? ¿Sí se ve, maestra? Sí, está cargando. Está en negro, pero está cargando. Le aparece que está cargando. Perfecto. Se tarda, ¿verdad? Sí, yo creo que, sí. yo Si creo no, que mejor, yo creo que ajá. mejor aquí. Sí, Aquí se así ve está. mejor. Claro que sí. Bueno, estos son algunos enlaces de internet sobre literatura. Ustedes se pueden posicionar y buscar, por ejemplo, poemas del alma, y inmediatamente, pues ustedes le pueden dar el clic buscando cualquier poeta que deseen, y se les van a desplegar infinidad de poemas por autor. Igual a media voz. Esto es en cuestión de búsqueda de poemas. Pero también, por ejemplo, si quieren buscar libros de lo que sea, novelas, cuentos, fábulas, poemas, ensayos, tratados, ¿sí? Hasta ediciones antiguas de la Biblia, si quieren, consulten la Biblioteca Virtual Cervantes, ¿sí? Es una biblioteca electrónica grandiosa, la Biblioteca Virtual Cervantes. Igualmente existe un enlace que se llama Ciudad Seba, así como está escrito, del escritor Luis, no, es Luis López Nieves, no Luis Pérez Nieves, López Nieves. Ay, aquí me equivoqué, bueno, pero ya se los estoy diciendo, ¿eh? Y El poder de la palabra. Estos son algunos de muchos enlaces que existen en Internet sobre literatura, ¿sí? Entonces ahí pueden encontrar obras enteras, completitas, ¿sí? Con las que ustedes pueden acudir. Bueno, pero ¿qué podemos buscar ahí? Pues también les hago algunas recomendaciones. Por ejemplo, vaya, no es que sean todos los poetas ni todos los narradores, pero esta es una lista muy corta por la que pueden iniciar. Pablo Neruda, Rosario Castellanos, Federico García Lorca, Sor Juana Inés de la Cruz, que por supuesto es indispensable, Jaime Sabines, Alfonsina Storni, Antonio Gala, Gabriela Mistral, José Hernández, un poeta argentino, autor de una obra bellísima que se llama Martín Fierro, ¿sí? Se la recomiendo. Emily Dickinson, poeta estadounidense, Gloria Fuertes, Antonio Machado. Y dentro de los narradores, por supuesto, hay que buscar a Marguerite Yourcenar. Sus memorias de Adriano, por supuesto, son excelentes. Ray Bradbury, novelista de ciencia ficción, Fahrenheit 451, ¿sí? Es una novela que se debe leer. Rosario Castellanos, poeta, pero también novelista y autora de cuentos, una gran escritora mexicana. Jorge Ibargüengoitia, Marguerite Duras, Ethel Krause, Kira Galván, Juan García Ponce, José Emilio Pacheco, Rosa Nizán, Charles Dickens, por ejemplo, consulten Oliver Twist de Charles Dickens o sus cuentos de Navidad, Víctor Hugo,
Lean de Víctor Hugo Los Miserables, por ejemplo, ¿sí? Dentro de las sugerencias musicales, insisto, no son todos los que están ni son todos los que son. Dentro de compositores e intérpretes, pues tenemos a Chucho Monge. A Chucho Monge en el... ay, caray, aquí se desconfiguró este asunto. Se desconfiguró, no sé qué pasó aquí. Chucho Monge para nada es clásico. No sé qué pasó acá, ¿eh? Chucho Monge es un compositor de música ranchera mexicana, que por cierto, hoy estamos recordando pues su aniversario natal. Él es autor de México lindo y querido, entre otras, La Feria de las Flores. No, aquí les recomiendo a Chopin, que es del género clásico, Beethoven del género clásico, a Mozart del género clásico, a Silvestre Revueltas, que es pues del género sinfónico mexicano, Agustín Lara, María Grieber, Consuelo Velázquez dentro de la melodía popular, a Felipe Bermejo, a Víctor Cordero dentro del género ranchero, ¿sí? A Chucho Monge. Yo no sé qué pasó, Mozart se está retorciendo en su tumba allá en Austria, precisamente, ya lo puse como autor de música ranchera. Winston Marsalis, Ella Fitzgerald dentro del jazz. Estas son algunas recomendaciones, que les hago para, pues, iniciar escuchando algo de música. Bueno, dejamos de compartir y seguimos. Hay otra canción que escribí precisamente en esas andanzas en jardines de niños rurales, comunitarios, ¿sí? Anda, dinosaurio, vente para acá, estira tu cuello, ¿hacia aquel lugar? Las hojas del árbol están por el sol, pero tú estás alto, tal como un chicol. Anda, dinosaurio, vamos a comer, tú tus hojas verdes, yo mi pan con miel, tan luego acabemos, hay que descansar, y después de un rato, vamos a jugar. Los dinosaurios, ¿qué comen los dinosaurios? ¿Cuán altos pueden ser? ¿Sí? ¿Cómo abordar este tema? ¿Cómo introducirlo? ¿Sí? A lo mejor con un cantito. Ay, maestro, no encuentro canciones que hablen de los dinosaurios. Pues a lo mejor sí hay, o a lo mejor no hay. Y si no hay, pues hay que inventarla. Hay que escribirla, ¿sí? Como una manera, insisto, esto puede ser la introducción a un tema. La introducción a un tema y despertar el interés en los niños por el tema. Y con eso se logran maravillas. Entonces, estos son recursos, insisto, pues que todos aquellos que nos dedicamos pues a la docencia, debiéramos tener, sobre todo los que pues hemos estado trabajando con niños también. Esto es fundamental. Bueno, ahora vamos hablando de literatura infantil y de música infantil. Ya hemos estado hablando pues de qué leer y de qué escuchar nosotros como adultos. Ajá. ¿Y con los niños qué? ¿Qué les vamos a recomendar leer? ¿Qué obritas podemos, por ejemplo, recrear con los niños? Aquí es importante también que el maestro tenga claro el acervo literario para los niños. Y no estar pensando solamente en aquellas historias fantasiosas adaptadas por Walt Disney
¿no? De la princesa que se enamora del príncipe valiente y son felices por todos los días de su vida. Ay, pues eso, lamentablemente, hasta un niño sabe que no existe, que la vida no es así. Entonces hay que hacer como más reales, más humanas esas historias, ¿sí? Esas historias, a lo mejor el cuento de Blancanieves se lo podemos narrar a los niños de otra manera, se lo podemos representar de otra forma, de una forma no tan edulcorada, ¿sí? Pero sí de una manera que sea más real y que además lleve implícito y explícito un mensaje pedagógico para los niños, ¿sí? Lo mismo, por ejemplo, aquella historia de un desencuentro político con los viajes de Gulliver, ¿sí? De Jonathan Swift, ¿sí? También la podemos... la película es preciosa, ciertamente, pero es muy edulcorada, ¿sí? Muy edulcorada, la historia de amor, y no, ahí nos está hablando de cómo se concilian las diferencias. Ahora que estamos con esta cuestión de la educación emocional, bueno, pues cómo se resuelven las diferencias, ¿Cómo resolvemos las diferencias incluso entre nosotros, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de aula, ¿sí? Pues yo creo que hay que recrear esta novela de Jonathan Swift, esta serie de relatos de Jonathan Swift, Los viajes de Gulliver, ¿sí? Cómo dos monarcas finalmente se ponen de acuerdo y pactan, ¿sí? Hacen a un lado, por ejemplo, sus desacuerdos, lo que los desune, y mejor prefieren centrarse en aquello que los vincula, en aquello que los une. Grandes lecciones les podemos dar a los niños si abordáramos estas historias, no de manera, insisto, peliculesca, sino de una manera más real, más humana y con sentido pedagógico. Y esta es otra habilidad, pues, que se debe adquirir al trabajar con los pequeñines. Bueno, entonces fábulas, las fábulas de Esopo, las fábulas de Samaniego, las fábulas de Tomás de Iriarte, todas están completitas ahí en la biblioteca de Ciudad Ceba de Luis López Nieves, Iriarte, Samaniego, Esopo, entre los principales, pero también hay fabulistas mexicanos excepcionales, por ejemplo, José Joaquín Fernández de Lizardi, el autor del Periquillo Sarmiento. Bueno, pues él también escribió fábulas para niños. Hay que buscarlas, ahí están en la Biblioteca Virtual Cervantes, completitas las fábulas del pensador mexicano, así le apodaban a Fernández de Lizardi. También tenemos un fabulista para niños, nacido en Tasco, hoy estado de Guerrero, ¿sí? Que casi nadie conoce, se llamó Mariano Barazábal. Él vivió a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, murió a principios del siglo XIX. Mariano Barazábal, con B grande y Z, Barazábal. Mariano Barazábal. Bueno, igualmente se pueden conseguir sus obras si, por ejemplo, buscamos en la Biblioteca Virtual Cervantes las memorias literarias del primer centenario de la independencia mexicana, aquella obra que editó Justo Sierra, ¿sí? Y que incorpora dentro de los literatos mexicanos a este fabulista, pues nacido en Tasco, hoy estado de Guerrero, Mariano Barazábal. Bueno, poemas infantiles. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de cuentos, el cuento no es un género nada más infantil. A veces tenemos el error, nosotros y nuestras alumnas, de pensar que un cuento solamente es para niños. No, hay cuentos, y cuentos bastante mandaditos, escritos por adultos, El cuento es una manera de narrativa, ¿sí? Que con pocos personajes nos narran una historia corta, ¿sí? Esa es la diferencia entre el cuento y la novela, básicamente. La extensión, por un lado, y el número de personajes. En el cuento abarcan muy pocos personajes, ¿sí? Hay cuentos infantiles, ¿sí? Por supuesto. Cuentos infantiles que se les pueden narrar, los de Charles Perrault, los de Hans Christian Andersen, ¿sí?
los de los hermanos Grimm, por ejemplo, ¿sí? Pero también hay cuentos escritos para niños, por autores contemporáneos que han escrito literatura también para adultos, como por ejemplo García Lorca, por ejemplo Rafael Alberti, ¿sí? Por ejemplo, hay unos cuentos inéditos de Jorge Ibargüengoitia, escritos para niños. Esos hay que buscarlos también en la biblioteca virtual. Entonces, esto es en cuanto a literatura para niños. Poemas, por ejemplo, poemas para compartir con los chiquilines. Gabriela Mistral escribió poemas de amor muy preciosos, pero también escribió poemas infantiles, uno de ellos incluso basados en una artesanía que se fabrica aquí en Olinalá, Guerrero, cajita de Olinalá, palo de rosa, jacarandá, ¿sí? El propio Federico García Lorca, Rafael Alberti, escribieron poemas bellísimos, bellísimos para niños, Gloria Fuertes también, ¿sí? Y hay que buscarlos. Ahora, ¿qué se puede lograr, por ejemplo, con iniciar una situación didáctica con la declamación de este poema? Este poema lo escribió un comerciante de Tixla, Guerrero, profesor normalista, pero se dedicó al comercio. Era un hombre que leía muchísimo, don Betito García Jiménez, don Norberto García Jiménez, don Betito, pues el que creó esta tienda que se llama Superla, ¿sí? Sus hijos actualmente la tienen, pero él fue un espléndido literato guerrerense, ¿eh? Imagínense, iniciar una actividad con este poema. Entre estambres y pétalos va presurosa, molécula con alas, la chuparrosa. Despliega su figura tornasolada, que de leyes de Newton no sabe nada. Halla y cata primores su boca espina, no pincha, sino besa con arte fina. Detiénese un instante la vista inquieta y luego se dispara como saeta. De mieles perfumadas vive golosa, zumbante y metafísica, la chuparrosa. Pues aquí ya tenemos varios temas que abordar con los niños, ¿sí? Para empezar, ajá, ¿y qué es eso de las leyes de Newton, maestra o maestro? Ah, pues eso nos va a poner a investigar entonces. Si una de ellas, la ley de la gravedad, a la que se está refiriendo el poema. O sea, ¿por qué no se cae la chuparrosa? ¿Por qué está suspendida en el aire? Ah, por sus alas le dan la fuerza que está desafiando las leyes de la gravedad, que tratan de jalarla hacia el centro, es decir, hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, ¿sí? ¿Qué es eso de tornasolada? Figura tornasolada, nos van a preguntar los niños. Pues hay que buscarle, ¿sí? ¿Cuál es esa cromatura, esa policromía, ¿sí? Que nos indica la figura tornasolada? ¿Qué es eso de la boca espina? Pues es una palabra que si la buscamos en el diccionario, no la vamos a encontrar. Ese es un neologismo. El poeta también inventa palabras, pero nos da una idea, que la boca de la chuparrosa o del colibrí o del chupamirto, como lo queramos llamar, ¿sí? Esa es otra cuestión que lo tenemos que tratar con los niños. Tiene forma de espina, ¿sí? ¿Qué es una saeta? En fin, aquí tenemos múltiples temas que pueden ser el pivote para arrancar con situaciones didácticas interesantísimas en el trabajo en educación básica. Bueno, ¿qué música podemos escuchar con los niños? Pero vaya, música que sea agradable a los sentidos, que no sea agresiva, pues, ¿sí? Y aquí sí tenemos que ser congruentes realmente. Tenemos que ser congruentes. Si estamos tratando de educar para la paz y no para el conflicto,
si estamos tratando de educar, reforzando los valores éticos de nuestros alumnitos, de nuestros niños, pues tenemos que ser congruentes. A ver, ¿qué va a pasar si el niño dice, ay, la maestra nos está pidiendo que escuchemos buena música, que seamos pacíficos, y ya la viste lo que va escuchando en su carro? ¿Ya viste lo que está escuchando en su teléfono celular? Por favor, música que hace alarde de violencia, de sonidos estruendosos, ¿sí? Que hablan de manera lujuriosa hacia la mujer, ¿sí? Ese tipo de temas. No, aquí sí hay que ser congruentes. Entonces, el maestro, la maestra, también tenemos que estar obligados, pues, a refinarnos, a afinar nuestros gustos, ¿sí? Definitivamente, porque finalmente lo que vamos a proyectar ante nuestros niños, ante nuestros alumnos, pues es lo que somos, es lo que hacemos cotidianamente también, ¿sí? Esto es fundamental, por eso insisto, la formación musical y literaria del maestro tiene que ser algo consustancial a su ejercicio docente. O sea, no lo podemos separar, no deben ser tratadas como cosas aparte, sino íntimo, algo íntimo. ¿Qué podemos recomendar, por ejemplo, para trabajar con música en las escuelas de educación básica? Bueno, pues están los hermanos Rincón, ¿sí? Los hermanos Rincón con esta canción bellísima, tiene muchas canciones. Empecé la charla cantando la canción del Sembrador, pero también tiene una sobre los números, ¿sí? Soy uno cuando estoy solo y dos si tú estás conmigo. Somos tres y somos dos y llega algún otro amigo. 4 patas tiene el perro, 5 dedos de mi mano. 6 son los años que tengo y 7 los de mi hermano. 8 pies tiene la araña, 9 son 3 veces 3, y si esto bien me lo aprendo, me voy a sacar un 10. ¿Sí? Es decir, aquí tenemos variedad. El grupo Cántaro, el grupo Pro Música de Rosario, Argentina, aquella orquesta y coros infantiles de Televicentro que grabaron preciosísimas rondas infantiles dirigidas por el maestro Juan S. Garrido, ¿sí? Por supuesto, las canciones de Cricri y los cuentos de Cricri, ¿sí? Porque Cricri no solamente escribió más de 1000 canciones, ¿sí? En todos los ritmos habidos y por haber, sino tiene espléndidos cuentos. A ver, por ejemplo, yo no sé si alguien de ustedes haya escuchado o leído la historia de Guantia, que es un cuento de Cricri, Guantia, G-U-A-N-T-I-A, Guantia. Pues es el reino de los ladrones. En alguna ocasión lo subí a mi muro de Facebook, ¿sí? Creo que hace 6 años, y por ahí alguien me dijo, oye, pues Cricri murió en el 90, no conoció a los políticos actuales, dice, pero parece que los hubiera escrito para ellos, ¿sí? Y lo maravilloso del caso es que lo narra, lo cuenta, lo escribe, ¿sí? Como si fuera un cuento infantil, ¿sí? Entonces el mensaje, pero entra. ¿Y qué es lo que está proyectando ahí Cricri con mucho sentido del humor? Pues precisamente el no robar, ¿sí? El no quitarle las cosas a los compañeritos, ¿sí? El ser respetuoso de la propiedad ajena. Ahí está el mensaje realmente, la intencionalidad pedagógica de Cricri con este cuento, que sí que nos hace reír, pero a carcajada, a tambor batiente, pero ahí va detrás de sus letras y de sus sonidos, pues un mensaje pedagógico fundamental. Bueno,
Pues estas son algunas ideas. Realmente nos podíamos pasar mucho tiempo charlando, platicando sobre el tema, pero solamente son algunos, pues, flashazos que quise compartir con ustedes sobre lo que pienso que debiera ser la literatura y la música en nuestro trabajo docente, sobre todo en las escuelas de educación básica. Quiero cerrar con esta canción. Esta es una canción que grabó Doris Day, una canción preciosa, ¿sí? Es una melodía italiana, ¿sí? ¿Qué será, será? A la cual le adapté una letra que me permití escribir y también la he cantado en jardines de niños. Una mañana al despertar, pregunté, mami, ¿qué seré yo? ¿Un buen maestro o un gran doctor? Y ella me respondió, tú serás, serás lo que quieras ser, lo que más te guste a ti, tú serás. Un buen maestro ha de enseñar que las palabras son para amar. Y un gran doctor debe estudiar para poder curar. Un marinero que en el mar entre mil sueños va a navegar. Un jardinero que sembrará las flores de la paz. Tú serás lo que quieras ser, lo que más te guste a ti, tú serás. Bueno, pues así concluyo con esta charla y bueno, quedo de ustedes por si tienen alguna pregunta, algún comentario que hacer. Me da muchísimo gusto haber compartido con ustedes estas ideas solamente de lo que pienso sobre el tema. Quedo de ustedes. Adelante. Yo, maestro. Monse, adelante, Montserrat. Bueno, yo quiero preguntarle qué es lo que a usted le inspira a escribir esas canciones. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cada vez que va a empezar a escribir o a crear? Hay aquí, pues, una combinación. Hace rato les decía, ¿qué es lo que hay detrás de un acto de creación? Pues hay lecturas detrás y las lecturas nos llevan a generar palabras, pero también a pensar en ideas para plasmar. Pero también detrás hay mucha música escuchada. Entonces la música también genera nuevas ideas musicales. Pero, ¿qué inspira? En particular, a mí, ¿qué me inspira? Hace un momento, antes de empezar la charla, subí un enlace de hace 3 años en una visita que hice a un jardín de niños de Mazatlán. La maestra me invitó, estaban practicando mis alumnas, por cierto, pero la maestra me pidió una sesión, digamos, para compartir cantos, poemas en su salón de clases. Y de repente comenzamos a hablar con los niños sobre por qué algunas personas no disfrutaban de lo que hacen.
Y ya se hizo el diálogo y cada quien dio su opinión de los niños. Y de repente surgió una voz, un niño llamado Ángel David. Les falta corazón. Les falta corazón. Ay, y bueno, yo creo que hay que tener muchísimo corazón para trabajar con niños, ¿eh? Hay que tener muchísimo corazón. Es lo primero, Monse, que hay que tener. Si uno hace las cosas a disgusto, si no nos gusta nuestro trabajo, mejor dedicarnos, como decía Hannah Arendt, pues a otra cosa, mariposa, ¿no? Pero las cosas que hagamos debemos hacerlas con corazón, con gusto, con alma, porque si no nos van a salir mal, definitivamente. Esa es mi respuesta. Y sobre todo, aquí quiero recordar pues un trabajo de titulación que escribió pues, ya una egresada de la CENEIMA. Su tema fue sobre la música precisamente, y algo que debiera tener todo maestro, toda maestra: atrevimiento pedagógico. Esa es la clave, Monse. No sé si respondí tu pregunta. Sí, maestro, le respondí muy bien. Muchas gracias y felicidades por la vocación que tiene y el entusiasmo que usted tiene al hablarnos a nosotros y al hacer su trabajo, maestro. Muchas gracias. Gracias a ti. A sus órdenes estoy. ¿Algún comentario, alguna pregunta? A ver. Hablen ahora o callen para siempre. Horacio, ¿cómo estás? ¡Ah, amigo Omar! ¡Qué gustazo! Caminante del maguey. Sí. Oye, yo vi tu invitación al Face y me sumé a esta charla, pero veo muchas mujeres educadoras, y bueno, un comentario o un reto, una invitación. En tiempos de pandemia, la literatura y la música como un motor de cambio y un motor de conciencia, porque los niños muchas veces son los que incluso salen más brillantes que los padres. Entonces yo creo que también debemos de hacer que los niños promuevan las buenas prácticas de salud en casa y inviten a los padres a que se cuiden, ¿no? ¿Cómo ves el tema? Por supuesto, sí, por supuesto, Omar. Los niños nos dan muchísimas lecciones, muchísimas lecciones, de veras, y hay que aprender de ellos, nuestros alumnos, nuestros hijos, ¿sí? Fíjate, en Tixla, hace hace un poco más de un año, ¿sí? En un salón de clases, antes de que comenzaran las vacaciones de diciembre, la maestra y mi alumna estaban realizando una actividad sobre motivos navideños. Entonces yo no sé por qué surgió el tema de la felicidad, pero a mí que me encanta ser bien guaguara ahí con los niños, platicador, ¿sí? Pues les solté la pregunta y, a ver, ¿y para ustedes qué es la felicidad? Y les di opciones. Que los lleven a pasear, que les compren muchos regalos. Inmediatamente me quitaron la palabra y todos en coro: ¡que nos den muchos regalos! ¡Que nos den muchos regalos! Y comenzó el escandalazo por ahí. Pero atrás había una niña que no se sumó al coro de sus compañeros. Y ya cuando se callaron todos, muy tímidamente dijo: jugar con mis papás. Pues de todas esas, aquí nos damos cuenta de que la mayoría no siempre tiene la razón, es más, generalmente no la tiene. Que no porque la mayoría haya dicho, los regalos, todo. Ahí realmente la que fue más sincera y la respuesta veraz y más sentida, pues fue la niña. Entonces, comparto contigo, amigo Omar, tu idea. Los niños nos educan y tenemos que aprender de sus lecciones. Me da muchísimo gusto que hayas estado presente en esta charla, Omar, y nos enriquece pues que un gran profesional de las finanzas de nuestro estado de Guerrero y pues del país
esté presente con nosotros. Gracias, Omar. Un abrazote. Un abrazo, Horacio. Saludos a todos. Un abrazo. Un abrazo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Anímense, anímense. Esta es una charla así de cuates, sí. Es que hay mucho que platicar. Yo les quisiera haber platicado de muchísimo más, pero ¿cómo comprimir en un tiempo tan, insisto, tan corto, un tema que es vastísimo? Pero para eso son las preguntas, justamente, ¿sí? Para que surjan nuevos temas. Si no, pues lo dejamos para la siguiente, ¿sí? Entonces, si no hay ninguna otra intervención, les agradezco mucho la atención que me brindaron, la invitación a la maestra Patti Calvo Analco para compartir con ustedes estas ideas y el exhorto para todos, atrévanse, tengan atrevimiento pedagógico. A veces es necesario saltarse las trancas normativas para crear, siempre y cuando que sea para crear. Es bueno de vez en cuando ser irreverente, pero cuando le damos el sentido de la creación, de la creatividad. No hay que ser irreverentes para romper, para destruir, no, eso no es recomendable, pero sí para crear, para aportar a los niños y sobre todo hacerlo, como lo dijo Ángel David allá en Mazatlán, hacerlo con corazón. Muchas gracias, maestra Patti, muchas gracias a todos. Maestro, al contrario, le agradecemos muchísimo de verdad su participación, el que haya accedido a compartir estos momentos con las chicas, con las personas que se reunieron o que están en vivo con nosotros, para pues obviamente fortalecer esta parte académica, ¿no? Esta parte incluso personal. Es muy importante, como usted bien lo decía, el que podamos también ir haciendo en nosotros crecer esa parte de las artes. Todo esto nos sensibiliza a la vez, y en estos tiempos, como decíamos, pues bueno, qué importante y qué vital es que los niños, desde casa, siendo nosotros padres de familia, siendo docentes, y las chicas puedan inspirar. Y es algo que usted hace cada día, maestro, en su labor, en la escuela. Yo lo conozco, es mi compañero, pero de verdad que es de admirarlo. Créame que sé que las chicas que están aquí siempre han recibido inspiración de usted. Yo tengo muy buenos comentarios y de verdad es simplemente un agradecimiento muy grande. Y bueno, enfatizar, chicas, que bueno, todas estas conferencias, estas pláticas son con el afán de beneficiarlas a ustedes directamente, el que puedan ir desarrollando diferentes aspectos de sus áreas, tanto personales como profesionales, y en la parte académica. Entonces, me da mucho gusto que hayan estado presentes, a las personas también que están, que a lo mejor no son parte de la institución, pero es una invitación abierta a todos. La siguiente conferencia, vamos a estar programando ahí la fecha para que también esté anunciada. Maestro Horacio, no sé, ¿quiere hacer por ahí la maestra algún comentario? La maestra Concepción Soria nos decía en el chat, si lo puede ver también. Dice, felicidades, maestro, por esta charla tan interesante para todos en la labor que realizamos. Entonces, pues bueno, chicas, sería todo por hoy, maestro, le agradecemos nuevamente. Nuestros directivos estuvieron conectados, a nombre de ellos también les doy las gracias por su atención, por su asistencia, también por su puntualidad. Lamentablemente, les decía, el chat, la cuenta, el tipo de cuenta que manejamos, permite únicamente 100 personas en vivo. Entonces, bueno, a todos los que estuvieron puntuales desde las 12:30 incluso, gracias también. Es una parte muy importante de su persona, el hecho de que también tengan buenos hábitos, entre ellos la puntualidad. Entonces, se los agradecemos. Nos vemos pronto, vamos a seguir en contacto. El área de tutorías les agradece, vamos a estar ahí en las páginas compartiendo nuevas actividades. Y si no hay algún otro comentario, nos despediríamos entonces. Maestra Patti. Sí, maestra, dígame. ¿Me permite? Sí, claro que sí. Ok, maestro Horacio, pues agradecerle por esta conferencia muy interesante, como siempre, como todas las actividades que realizamos con los maestros.
Sin embargo, quiero agradecer a nombre del director Víctor Manuel Flores Jaimes, que no está con nosotros en este momento, pero agradecerle su participación y la aportación que nos hace, pues finalmente para el trabajo que se realiza tanto en preescolar como en otros niveles, pero haciendo siempre la referencia preescolar, en donde se canta un poquito más, se hacen otro tipo de actividades totalmente más emocionales con los niños. Y pues agradecerle, maestro, como siempre, su participación. Pues muchas gracias. Gracias, maestra Pati. Gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Aquí, ¿ah? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.